Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, un pequeño cruce de caminos, si se quiere, entre dos grandes figuras del espectáculo, Francesca Chillemi y Demet Özdemir. Si eres de los que disfrutan de las noticias del corazón, de las curiosidades del mundo de las celebridades, o simplemente te interesa saber qué pasa detrás de cámaras, este vídeo es para ti. Vamos a desgranar ese comentario, ese pequeño desliz o quizás esa intencionada declaración que, al parecer, generó cierta tensión entre estas dos talentosas mujeres. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te animamos a que le des ese botón de suscribir y actives la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas entregas, que siempre vienen cargadas de contenido fresco y emocionante. Así que, ¿de qué va todo esto? Pues resulta que tanto Francesca Chillemi, la deslumbrante actriz italiana conocida por sus papeles en series como Un médico in famiglia y Braccialetti Rossi, como Demet Özdemir, la carismática estrella turca que conquistó al mundo con Erkenci Kuş, son figuras que generan muchísima atención. Ambas son admiradas por su talento, su belleza y su estilo. Y es precisamente en ese cruce de caminos, en ese universo de admiradores y seguidores, donde a veces surgen este tipo de situaciones. El centro de nuestra atención hoy es un comentario específico que, según los rumores y las interpretaciones de la prensa especializada y los fans, habría sido el detonante de una supuesta tensión entre ellas. Para entender bien el contexto, es importante recordar que ambas actrices, aunque con carreras en diferentes países, comparten un público que sigue de cerca sus vidas personales y profesionales. A veces, este seguimiento se intensifica cuando hay alguna conexión, por mínima que sea. Y en este caso, la conexión, o al menos la percepción de ella, se centró en una entrevista o una publicación en redes sociales. La cosa se puso interesante cuando uno de los seguidores o quizás un medio de comunicación, hizo una pregunta directa o indirecta que involucraba a ambas. Lo que habría causado esta famosa tensión no fue un escándalo monumental, sino algo más sutil, algo que se presta a múltiples interpretaciones. Según lo que se ha comentado, Francesca Chillemi habría hecho unas declaraciones sobre las comparaciones que a veces se establecen entre ella y otras actrices, incluyendo a Demet Özdemir. La manera en que lo expresó, el tono, o quizás el contenido específico de sus palabras, habrían sido percibidos por algunos como una forma de minimizar la trayectoria o el impacto de Demet. Imaginen la escena. Una periodista le pregunta a Francesca sobre cómo se siente al ser comparada con otras actrices populares, y ella responde algo así como que admira a muchas actrices, pero que su propio camino es único, y que no le gusta cuando se fuerza una similitud que no existe. Ahora, aquí viene el quid de la cuestión: ¿dónde está la tensión? La tensión, amigos míos, a menudo reside en la interpretación que le damos a las palabras, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Por un lado, podríamos decir que Francesca estaba simplemente defendiendo su individualidad y su espacio en la industria. Es completamente válido y, de hecho, demuestra seguridad en sí misma. Sin embargo, para los fans más acérrimos de Demet Özdemir, esas palabras pudieron sonar a menosprecio, a una forma de decir que su éxito o su estilo no estaban a la altura de lo que ella consideraba único. La prensa del corazón, que vive de estas pequeñas polémicas, rápidamente tomó este comentario y lo magnificó. Titulares como Francesca Chillemi ignora a Demet Özdemir, o indirecta de Chillemi a Demet, empezaron a circular. Los foros de fans se llenaron de discusiones. Algunos defendían a Francesca, argumentando que no había dicho nada malo y que la gente estaba exagerando. Otros, en cambio, se ponían del lado de Demet, sintiendo que su colega italiana no le había dado el reconocimiento que merecía. Es importante recordar que en el mundo de las redes sociales y la prensa de entretenimiento, a menudo se saca de contexto una frase, se busca la doble intención donde quizás no la hay, o se amplifica una reacción emocional que podría ser momentánea. Lo más probable es que Francesca Chillemi no tuviera ninguna mala intención hacia Demet Özdemir. Quizás su respuesta fue una reacción honesta ante la pregunta de la periodista, una forma de poner límites a las comparaciones constantes que, como actrices exitosas, ambas sufren. Demet Özdemir, por su parte, es conocida por ser una persona bastante reservada en cuanto a polémicas. No solemos verla involucrada en dimes y diretes públicos. Es probable que si se enteró del comentario, lo haya tomado con la madurez que la caracteriza. Quizás ni siquiera le dio mucha importancia, entendiendo que las comparaciones son inevitables en este negocio.
Sin embargo, la ola de comentarios de sus fans sí que podría haberla afectado o, al menos, haber llamado su atención sobre la situación. Podríamos hipotetizar que si hubo una leve tensión, esta se manifestó más en el ámbito de los seguidores y la prensa que entre las propias actrices. A veces son los fans quienes se convierten en los defensores acérrimos de sus ídolos, y cualquier comentario que perciben como una falta de respeto, lo toman como algo personal. Esto puede crear un ambiente de rivalidad o de desaprobación mutua, aunque las protagonistas no estén activamente alimentando esa dinámica. Para ponerlo en perspectiva, piensen en cuántas veces se compara a cantantes, actores, deportistas. Es algo que sucede todo el tiempo. Y cuando se les pregunta sobre ello, las respuestas suelen ser cautelosas y diplomáticas. Si una de ellas responde de una manera que suena un poco más tajante, es fácil que se genere un revuelo. Lo que quizás fue un comentario sincero y directo de Francesca, fue interpretado por algunos como una respuesta calculada para menospreciar a Demet. Y esta interpretación es la que, a mi parecer, causó esa supuesta tensión. Ahora, ¿qué tan real fue esa tensión? Es difícil de decir con certeza. A menos que una de ellas salga públicamente a hablar de ello, o que haya un encuentro documentado donde se note un distanciamiento, todo se queda en el terreno de la especulación y los titulares sensacionalistas. Lo que sí es innegable es que por un breve periodo, este comentario se convirtió en un tema de conversación en las redes sociales y en ciertos círculos del entretenimiento. Es importante también considerar el factor cultural. Ambas provienen de industrias cinematográficas y televisivas con sus propias dinámicas. Si bien la competencia es global, la forma en que se manejan las relaciones públicas y las entrevistas puede variar. Quizás lo que en una cultura se considera una respuesta directa y honesta, en otra pueda ser percibido como una falta de tacto. Sin embargo, en este caso, las declaraciones de Francesca no fueron particularmente ofensivas en términos culturales. Fue más la interpretación que se le dio. Lo que este episodio nos enseña es la delicadeza del lenguaje en el mundo de la fama. Una frase puede viajar a la velocidad de la luz, ser reinterpretada 1000 veces y convertirse en un titular que genere debates. Es un recordatorio de que incluso cuando intentamos ser directos, debemos ser conscientes de cómo nuestras palabras pueden ser recibidas por diferentes audiencias. En resumen, el comentario que causó tensión entre Francesca Chillemi y Demet Özdemir parece haber sido una respuesta de Francesca a las comparaciones constantes con otras actrices, incluida Demet. Si bien Francesca pudo haber estado simplemente defendiendo su individualidad, sus palabras fueron interpretadas por algunos como un menosprecio a la trayectoria de Demet, lo que generó un debate entre los fans y alimentó los titulares sensacionalistas. No hay pruebas concretas de una enemistad real entre ambas, y es probable que la tensión haya sido más un producto de la interpretación mediática y de los seguidores que de una discordia directa entre las propias actrices. Ambas son mujeres talentosas y exitosas, y es probable que respeten mutuamente sus carreras. Y hasta aquí llega nuestro análisis de este interesante cruce de caminos en el mundo del entretenimiento. Espero que les haya resultado intrigante y les haya dado una nueva perspectiva sobre cómo funcionan los medios y las redes sociales en la vida de las celebridades. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Su tiempo es muy valioso para nosotros. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Francesca fue injusta con su comentario? ¿O creen que la prensa y los fans exageraron? Déjenme sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les pareció interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un buen asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también disfrutan de estas noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Denle al botón de asterisco suscribir y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.